Hoy en Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo, vamos a analizar para ustedes un artículo que para mí, yo creo que fue escrito para mí. ¿Por qué? Porque siempre digo que cuando cumplo años digo, realmente yo voy por el doble de la edad que tengo y siempre es mi misma visión. Todos mis amigos me dicen, no, pero llegar al doble de la edad que tenés quiere decir que podés estar mal de salud o mal el cerebro. Bueno, hay un artículo que es este acondicionamiento cognitivo que lo que dice es que la población que está dentro del sistema económico tiene la tendencia hoy de vivir algo que se llama la cuarta edad. ¿Qué es? Es un rango entre los 80 y los 100 años, ¿ok? La pregunta es cómo podemos llegar a vivir en ese rango de edad en caso que... Y la ciencia ha avanzado, la neurobiología, profundamente, y lo que ha estudiado y lo que ha determinado es qué aspectos, qué actitudes, qué conocimientos nosotros tenemos que tener, qué ejercicios tenemos que hacer para poder llegar física y psíquicamente bien a los 80, a los 90, a los 100 o a los 110. ¿Cuáles son los aspectos que ellos postulan? Lo que dicen específicamente es que hay que esforzarse para hacer crecer el cerebro, tema 1. El 2, lo que dicen es que hay que buscar nuevos patrones. También dicen que lo que tenemos que tratar de hacer es buscar desafíos y ver qué aspectos de nuestro cerebro no están o qué aspectos no estamos aprendiendo e ir a esos y aceptar el nuevo paradigma, ir en busca de conocimientos que habitualmente no manejamos, es decir, salir de ese área de confort para poner nuestro cerebro en desafío. También dicen que es clave el humor. También dicen que es clave el hecho de actuar, de poder buscar en nosotros mismos estos desafíos de comportamientos no habituales que tenemos. Para hablar de estos temas y profundizarlos, es que hemos invitado al doctor Horacio Krell, que es contador y licenciado en Administración de Empresas, que es además el socio fundador de ILBEM, que tiene un método que desarrolló oportunamente un método para la profundización del uso de la memoria y del desarrollo intelectual. Y vos le pusiste un título muy interesante, ¿el cerebro se arruga? Esta es una frase registrada de Rita Montalcini, sí, que al cumplir sus 100 años sigue teniendo un rendimiento intelectual extraordinario. Pero lamentablemente vivimos en el siglo que se va a consumar el mal de Alzheimer como epidemia, justamente por el mismo motivo ventajoso, que es que la ciencia ha logrado que la gente viva entre los 80 y los 100 años, no ha logrado al mismo tiempo que el cerebro progrese en la misma dirección. Si bien se considera que el Alzheimer es una enfermedad de tipo congénita, también nosotros pensamos que tiene mucho de cultural, porque por ejemplo no se ha visto el caso del mal de Alzheimer en ajedrecistas famosos, ninguno ha tenido el mal de Alzheimer. ¿Qué significa lo cultural? Demos un ejemplo sencillo con lo que le pasa a los elefantes en la India. No sé qué le pasa a los elefantes. Cuando son pequeños, los atan a un pequeño arbusto y ellos se quedan tranquilos atados al arbusto. Cuando crecen y han desarrollado una capacidad física extraordinaria, no se pueden liberar del arbusto porque psicológicamente están condicionados. El hábito es peligrosísimo porque el hábito nosotros lo creamos y luego el hábito nos crea. Desde ese lado el artículo lo que postula muy bien es que justamente debemos tener esa apertura a la innovación, a lo nuevo, a la flexibilización, sin perder, por supuesto, lo que es orden y el hábito mínimo necesario, pero sí como una actitud de desafío permanente a nosotros mismos y de potenciar aquellos aspectos del cerebro, si tenemos la tendencia de ir hacia el hemisferio izquierdo,
potenciar los de los creativos, los holísticos, los que tienen que ver con el hemisferio derecho y viceversa. ¿Cómo podemos hacer para llegar con igual destreza física que psíquica? Hay un factor importante que es la neuroplasticidad, que es una capacidad del cerebro que consiste en cambiar según la actividad que la persona realiza. Justamente cuando murió Einstein, todo el mundo pensó que analizando su cerebro se iba a poder determinar muchas cosas. De hecho, se lo pesó, y la gran sorpresa o el chasco fue que el cerebro de Einstein pesaba 1,5 kilos, igual que el cerebro de todos nosotros. O sea que la diferencia esencial estaba en cómo lo hacía trabajar. Nosotros en general, según el estilo de vida, es el cerebro que tenemos, porque el cerebro va cambiando y justamente lo que se notó en el cerebro de Einstein, que si bien el peso era el mismo, lo que lo diferenciaba era la cantidad de células gliales, que son células de conexión. Exactamente, estaba hablando con Alejandro Caride, que es el director de neurocirugía del Hospital Alemán, o del departamento de neurología del Hospital Alemán, y me decía eso, que la importancia es las neuronas y cómo se ramifican y cómo se interconectan, ¿no? Esa energía que va entre ellas. Y entonces la edad de la ancianidad es una edad en la cual podemos hablar de resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Resiliencia es cómo reacciona el ser humano ante la adversidad. La persona que es resiliente saca provecho de la adversidad. Es decir, que puede hacer del defecto una virtud. Y acá tenemos que poner especial hincapié en qué ventaja tiene entonces ser viejo, la ancianidad. Bueno, la capitalización de la experiencia y de la frustración desde un punto de vista... Tenemos que diferenciar entonces, como decía Eliot, dónde está el conocimiento que se perdió con la información y dónde está la sabiduría que se perdió con el conocimiento. ¿Qué vendría a ser la información o el dato? Sería el carbón en la mina. Okay. Cuando se lo embolsa al carbón, ¿no? Ya tenemos información. ¿Qué sería entonces el conocimiento? La capacidad de transformarlo en hierro. Y la sabiduría sería el puente, es decir, poder realizar un puente. Entonces, el geronte, el anciano, tiene una cosa que nadie se la puede birlar, que es haber unido el conocimiento, la información con la experiencia, que eso no se lo puede comprar. Se puede comprar información, se puede adquirir conocimiento, pero lo que no se puede lograr es la sabiduría. Esto nos lleva a recordar 10 aspectos claves que postula este artículo, los autores en el artículo, y uno es gestione el walkout. El walkout, lo que él dice es, si usted está acostumbrado, un poquito lo del elefante, pero no tenía esa metáfora, si usted está acostumbrado dentro de su organización, de su empresa, a caminar siempre por el mismo lugar, a ver las cosas desde una misma perspectiva, lo que dice es desafíese a usted mismo para salir de ese lugar de confort e ir a ver su organización, ya sea suya de propiedad o suya porque es a la cual pertenece, o su sector, desde un lado totalmente diferente. Y lo que dice es muy probable que encuentre el eureka. El otro de los aspectos que dice es lea libros divertidos. ¿Por qué? Porque el factor humor hace este desafío de una doble lectura y es lo que también nos genera ese movimiento de las neuronas que es importante. El otro aspecto que hoy en los entrenamientos y en los ámbitos y en el clima de trabajo es clave es la capacidad de jugar. También tenemos el de actuar, como decíamos antes, el descubrir el que no se aprende para ir a buscar eso, si usted tiene la propensión a los números y no hacia la literatura o viceversa, ir a desafiarse a sí mismo. ¿Se puede practicar una gimnasia mental? Y yo doy fe que vos lo hacés. Sí, en general la persona se encuentra normalmente ante un problema de rendimiento. Se empieza a estudiar a sí mismo y dice, ¿qué me pasa? Y no sabe bien a quién recurrir para hacer gimnasia. Porque cuando va al médico,
el médico se sorprende más que él, porque los médicos están acostumbrados a curar enfermos, no a curar en salud, sino a prevenir. Entonces el médico no le va a dar ninguna solución a la persona cuando va por gimnasia mental. El psicólogo tampoco, porque el psicólogo está acostumbrado a trabajar con un método psicoanalítico que se basa en análisis, que es lento y de largo plazo. Y que es desde los problemas, digamos, que desde la gimnasia mental. Entonces, ¿cuál sería el mejor formato para una persona que quiere mejorar su rendimiento? Nosotros hemos encontrado que lo mejor es aprender a usar el cerebro. Cuando la persona aprende a usar el cerebro, llega a niveles de productividad máxima y ya no necesita recurrir tanto al médico ni al psicólogo, ni siquiera a nosotros como educadores de la mente, porque aprendió a hacer su gimnasia. Vamos a analizar esa gimnasia, nos vas a contar un poquito, pero en Más Misión Posible, en el bloque que viene.